es, antes de Cecilia. entrar en las preguntas de la investigación en sí misma fiscal, que yo me imagino que todos queremos hablar de eso, quisiera preguntarle un tema político, y es si usted siente realmente, como lo está sintiendo, como lo están sintiendo muchas personas, que esta investigación de la Contraloría en este momento, digamos, preelectoral, afecta gravemente su aspiración presidencial. Bueno, Cecilia y Danieles, yo voy a demostrar aquí hoy con ustedes que ni las manos ni las patas, y que las afirmaciones que están hechas ahí tienen solamente, están basadas solamente en el texto de la Contraloría que ustedes recibieron, y por supuesto está plagado de errores. Es la versión mía y tendré la oportunidad de explicarles a ustedes. Y para empezar, pues por el tema político, yo me he hecho un propósito, y ya son muchos años de la vida política, pública, con la responsabilidad que siempre he tenido por responder por todas y cada una de mis actuaciones, de nuestros gobiernos, en las diferentes instancias donde siempre he tenido que responder, y así lo he hecho y lo seguiré haciendo de manera natural y con la verdad, que es la herramienta que nosotros tenemos para explicar nuestras actuaciones. Ese es un primer punto que quiero señalar. Ahora, el propósito que me he hecho es asumir la buena fe. O sea, yo estoy asumiendo buena fe en las investigaciones que se hacen. La Contraloría tiene que investigar, eso es natural y le corresponde hacerlo, pero me hago siempre ese propósito, y repito la palabra, de no caer en la tentación de convertir esto en primera instancia en un tema político, sino asumir con lo que corresponde ante un organismo de control. He hecho también un esfuerzo grande de no descalificar a las personas que me investigan, ser respetuoso con la institucionalidad y de actuar de manera transparente, serena, tranquila con respecto a lo que uno tiene que responder como funcionario público. Por supuesto, esto pues tiene una carga de discusión política muy grande. Yo quiero seguir en esa misma línea de decir, esto no tiene nada que ver con la campaña presidencial, no tiene que ver con la política, pero hay ciertos elementos que, por supuesto, generan una gran cantidad de ruido. Ya señalaba las intervenciones del candidato Petro, el exfiscal Néstor Humberto Martínez, por ejemplo, ayer escribía en una columna que ni Petro ni yo íbamos a estar en el tarjetón del 2022, que nos eliminaba de una vez de la contienda política, y por supuesto, pues eso lleva a que hay una cantidad de elementos de ruido que contaminan la discusión acerca del comportamiento, que, insisto, me corresponde explicar y responder por todas nuestras actuaciones. Pero, Cecilia, yo creo una frase que me gusta repetir: la verdad y la decencia siempre salen adelante, aunque a veces se demoren, y mi convicción es: seguimos con nuestra campaña política, con lo que estamos construyendo. Hay un contexto de la palabra que se ha utilizado es de polarización en nuestro país, una forma de actuar en la política donde a quien piensa diferente se le quiere eliminar, donde para eliminar cualquier tipo de argumento, cualquier tipo de actuación vale, donde la verdad es la primera víctima en las cosas que se dicen y se manifiestan. Y yo creo que eso es nefasto para Colombia, en un país donde tenemos tantas heridas todavía, donde tenemos tanto camino por recorrer para construir la paz en Colombia, para darnos la oportunidad de avanzar y construir oportunidades. Pues esa forma de la política es una forma dañina, violenta, agresiva, se basa en la mentira, en el odio, el resentimiento, en el deseo de venganza, y eso es lo que no necesita Colombia. La posición política nuestra, la mía, dentro de todos estos años ha sido por fuera de esos extremos, una forma de actuar y proceder, y entiendo que me quieren eliminar en términos políticos, pero a la verdad no la eliminan y la transparencia nunca pierde. Hay una serie de evidencias que pone sobre la mesa el informe de la Contraloría y que mostrarían que usted recibió unas informaciones y que, a pesar de tenerlas por vía de informes de los secretarios de su despacho, no actuó. ¿Eso corresponde a la verdad, o usted no recibió esos informes? O si los recibió, ¿por qué no hay evidencia que hubiera tomado acción, doctor Fajardo? Explico, Daniel, y por supuesto que me gusta pues que me haga esa pregunta,
Primero, esos informes a los cuales usted alude y que están en la imputación de la Contraloría General de la República, nosotros se los dimos. Y les voy a explicar de dónde vienen esos informes, para que se den cuenta la forma como se puede tomar un hecho y darle una interpretación que no se corresponde con la verdad. Primer punto, todos los lunes, siendo yo alcalde y siendo gobernador, teníamos el Consejo de Gobierno a las 8 de la mañana, y la semana previa yo les planteaba a todas las personas que integraban ese Consejo de Gobierno, les planteaba un par de preguntas asociadas con el gobierno que estábamos adelantando, qué era lo que estaba pasando, qué ocurría, y les preguntaba a todos y cada uno. Y además, todos tenían que presentarme un informe acerca de los temas que estaban tratando, qué era lo que estaban discutiendo, qué inquietudes tenían, y yo recibí esos informes a más tardar el sábado al mediodía, todos impresos, los revisaba todos y cada uno de ellos. Sobre esos informes yo los corregía como si fuera un trabajo de la universidad, ponía interrogantes, planteaba, reunámonos para discutir esto que usted está planteando acá, identificaba los puntos centrales de lo que estaba haciendo nuestra gestión, y el lunes a la entrada a todos y cada uno le devolvía el trabajo corregido, con las observaciones, con las anotaciones, con las tareas que nos quedaban pendientes, y le explicaba al Consejo de Gobierno acerca de cómo nos estábamos moviendo, qué era lo que estaba pasando. Ese documento no lo tenía la Contraloría y no fue producto de unos investigadores que hicieron una labor exhaustiva para encontrar una prueba reina, sino nosotros los entregamos, y eso era parte de lo que yo recibía todas las semanas. Primer punto. Entonces, no hay ningún tipo de negligencia. Yo soy precisamente quien está pidiendo que me den toda esa información, y lo hice así durante 8 años como alcalde y como gobernador. Y Pero sobre me dice cada uno de esos... usted, por ejemplo, doctor Fajardo, el contratista de los túneles es un desastre. Frente a esa situación, ¿usted qué medidas tomó? ¿Qué ordenó a su subalterno? Hay diferentes, y esto es parte de la dificultad de un tema de esta naturaleza, entender la condición y la obligación que tiene cada uno de nosotros dentro de todo el funcionamiento del proyecto Hidroituango. Pero por supuesto que nosotros nos sentábamos a hablar, y por supuesto, si yo recibo ese informe, yo no era para coleccionar informes, sino precisamente actuar sobre esos informes y trabajar con ellos, como usted puede verificar con todos y uno de las personas que han trabajado conmigo durante todos estos años. Si algo me caracterizaba ha sido por la diligencia para sentarnos a mirar los problemas, a discutir acerca de esos problemas y entender la naturaleza de lo que está ocurriendo, y por supuesto trabajar con las personas que yo escogí, porque son personas, valga la pena señalar, con la mejor competencia, idoneidad, honestidad y confianza mía para ser representantes del gobierno, en este caso de la Gobernación de Antioquia, en la sociedad Hidroituango. Y por supuesto me sentaba con todos ellos a trabajarlo. Y por supuesto me enteraba de qué es lo que estaba pasando, y le explico un poco acerca de qué pasa con un contratista que es un mal contratista, que tiene una cantidad de dificultades. Y en ese caso particular le voy a explicar. Ese contratista venía desde el año 2011, antes de que nosotros llegáramos a la gobernación de Antioquia. Y sabíamos perfectamente, cuando entramos nosotros al gobierno, que ese contratista no estaba cumpliendo y no tenía el rendimiento adecuado de acuerdo a lo que se necesitaba. Ahora, alrededor de la obra había una cantidad muy grande de problemas. Es una obra que está ubicada en el sector de Ituango, 12 municipios alrededor de todo el proyecto, en un lugar, por ejemplo, donde estaban actuando el Frente 36 y el Frente 18 de las FARC, donde había una cantidad de problemas de orden público. Igualmente había dificultades con lo que había sido la geología del terreno donde estaban haciendo construcción de túneles. Había un problema con los predios que se tenían que comprar para avanzar la obra, y todo eso hacía parte de un paquete que ya generaba un retraso en la construcción de todo el proyecto. Eso lo sabía yo perfectamente. Y por supuesto nosotros estábamos preguntando cómo se maneja este problema. Y EPM, en el marco de los contratistas que tiene, entonces tiene que buscar con un contratista que no está dando el rendimiento adecuado, tiene que tomar las medidas para buscar que ese contratista responda. Eso vale para cualquier tipo de proyecto donde haya algún tipo de construcción de una infraestructura, o cualquier proyecto donde se tenga que ir siguiendo un cronograma. Y EPM, analizando todos esos elementos, era bajo el rendimiento y no era un buen contratista, pero había una serie de elementos que hacían que no se podía imputar a ese contratista todo el retraso
Y lo que se hace en ese contexto es buscar mecanismos para que el contratista mejore el rendimiento, se hacen procesos de seguimiento, planes de mejoramiento, planes de trabajo para que vayan mejorando. Y en ese marco de todas esas acciones, EPM, desde el punto de vista que le corresponde manejar a todos sus contratistas, con todo su equipo, en ese caso legal, lo que consideran que es mejor y tiene todo el sentido, no es poner unas multas en ese momento, sino buscar una forma de que ese contratista le entregue el contrato, le ceda el contrato a los otros contratistas que entraron a trabajar en el agosto del 2012 para que ellos hicieran bien la tarea porque se estaban además encontrando en el territorio y teniendo inconvenientes de interacción. Esta es una forma de resolver ese problema, es una forma legal, lícita, razonable para entender y enfrentar un retraso. Por supuesto que yo sabía todo eso, por supuesto que lo habíamos conversado con todas las personas que estaban participando en la Junta en representación de la Gobernación de Antioquia. Entonces, Daniel, ahí no pasa nada. Estos son, repito, todos esos documentos que usted ha leído se los entregamos nosotros. No fue una investigación, fue una forma de mostrar que yo hacía seguimiento. Y así lo hice con este proceso y todos los en los que yo estaba trabajando como gobernador o como alcalde en lo que me correspondía y la manera como yo lideraba un equipo de gobierno. Ese caso particular, esa es la razón. Y esa para mí es la razón correcta. Y es una forma, es que son muchos, pero muchos los procesos donde hay construcciones y eso le corresponde a prácticamente cualquier alcalde gobernador que tenga que ver con una construcción de esa naturaleza, enfrentar ese tipo de problemas y esa es una solución que fue correcta. Pregunta Daniel Samper Pisano y Perdón. yo después quiero volver sobre esto. Bueno, me parece interesante, usted menciona, el doctor Fajardo, que usted tiene una colección de memorandos a los cuales trató con la cercanía y el interés con que un profesor trata los informes de sus alumnos. Y en ellos hay observaciones suyas también, pero que nada de eso pidió la Contraloría. ¿Usted tiene todos esos documentos? ¿Usted puede seleccionar de esos documentos aquellos en los cuales se demuestra que usted fue providente, que se enteró, que puso las alarmas, que se movió, no simplemente que estaba mirando a ver qué pasaba? ¿Están esos elementos en esa colección de documentos? Pues hay un montón de documentos que tiene la Secretaría General. Clara Luz Mejía no era la Secretaria de Gobierno, Daniel, que dice en su columna que la Secretaria de Gobierno no era la Secretaria de Gobierno, era la Secretaria General. Y hay una cantidad de documentos de esa naturaleza que están en los archivos que puede tener el equipo nuestro, ¿sí? Yo revisaba, miraba, entregaba, yo devolvía a cada participante del Consejo de Gobierno con mis anotaciones, con mis preguntas, con los comentarios, se los devolvía a ellos y sobre eso nosotros trabajamos. Entonces yo no tengo en mi casa pues una colección de 8 años de consejos de gobierno donde cada uno me entregó esos trabajos, sino que yo se los devolvía y con ellos trabajábamos y por supuesto toda la información que nosotros tenemos, pues la tenemos que presentar en el momento que nos corresponda para responder a esos cargos. Pero la Contraloría no sabía de eso. La Contraloría no tenía ni idea cómo trabajamos nosotros y lo que se presenta como un descubrimiento fue un aporte nuestro para mostrar que yo estaba encima del proceso. Después de saber que estaba encima del proceso, después dice, no, es que no actuó. Pero eso no es correcto y por supuesto, pues yo tengo que presentar todo el tipo de trabajo que nosotros hicimos, que lo hicimos además de una manera diligente. Pero al momento usted tiene los informes, pero no tiene sus respuestas. La respuesta nosotros trabajamos, tenemos la forma como trabajamos. Pero no las tiene, físicamente no tiene cómo aportarlas en este momento. En este momento yo tengo observaciones con las personas que estuvimos, pero es que nosotros, Pero usted le dice, quiero decir, le explico. no tiene un documento. A ver, Daniel. Sí, es cuando yo me entero de eso, sí, como pasa ahí en los informes y todos los que puedan existir dentro de todo eso, lo que nosotros hacemos es sentarnos a trabajar. Hay discusiones que tenemos nosotros, analizamos lo que se está planteando y las personas que están en la Junta participan en la Junta, llevan las observaciones que tienen que hacer fruto de esas conversaciones, pero no con cada persona que yo hablaba, no le entregaba un memorando. Estaban las observaciones que yo hacía a mano y por supuesto miremos esto con todo el cuidado y así procedimos. Y vamos a entregar una cantidad de pruebas que nos corresponde entregarlas y no las voy a entregar aquí ahora, yo quiero ahora leerles algunos elementos que yo quiero que además para ampliar y darle contexto a todo esto y como les digo, ni me lavé las manos, ni patas, ni manos.
y les voy a dar a ustedes unas cuantas ideas, porque la forma como lo han presentado es solamente la mirada de un documento de la Contraloría sin tener en cuenta nuestro trabajo. Y ya le acabo de mostrar en primera instancia a ustedes y a la Contraloría que ese documento que dice, mire lo que le dijeron a Fajardo, pues sí era el documento que yo pedía y sobre el cual actuábamos y sobre el cual interactuábamos. Y eso es muy distinto a decir que yo no tenía ni idea qué era lo que estaba pasando. Porque además, como les dije, en ese proceso, en ese proyecto, un tremendo proyecto, había varias dimensiones. Una, asociada con el orden público alrededor de la construcción de Hidroituango. Dos, una cantidad de elementos sociales con los municipios que estaban alrededor de Hidroituango, 12 municipios, y de hecho nosotros hicimos, un plan integral de Hidroituango, donde la sociedad aportó $100 millones de ese momento para trabajar con todos esos municipios, para trabajar en las necesidades sociales, para atender todas las dificultades que tenían esos municipios. Hicimos unos presupuestos participativos, innumerables reuniones con las diferentes organizaciones que hacían parte de los municipios, con los alcaldes, por supuesto, y todo eso lo hicimos nosotros. O sea, este era un proyecto en el cual estábamos pendientes en todas las dimensiones, desde el orden público, desde el orden social, y por supuesto esta parte de la construcción, de la ingeniería, de la construcción de la hidroeléctrica. Para nada negligencia. Daniel Samper Ospina. Está en mute tu micrófono. Yo tengo muchas preguntas, pero quisiera al menos empezar por esta. Isabel Zuleta, del movimiento Ríos Vivos, dice que como gobernador Fajardo tuvo que proteger a las comunidades y que no lo hizo, y que incluso implementó una política de represión contra los movimientos sociales que estaban advirtiendo lo que sucedía, en la cual hubo capturas de incluso más de 80 activistas. Digamos que hay muchísimos señalamientos contra la gestión suya como gobernador y si no por acción, al menos por omisión. ¿Cómo puede explicar usted que semejante descalabro sea ostensible y exista y haya acusaciones tan concretas como la de Isabel Zuleta y que usted ni siquiera haya pecado por omisión o no esté pensando pues en lavar sus culpas ante, por ejemplo, el delegado que usted tenía en la Junta, Iván Pérez? Daniel, ¿cómo es posible que no haya pecado ni por acción ni por omisión? Me parece que las respuestas cada uno nos están llevando a eso, a esclarecerlo. Yo voy en el orden que me está haciendo la pregunta, la que me hizo Daniel, y con mucho gusto la respondí, y aquí me están mezclando como 3 preguntas al mismo tiempo, que hacen parte yo entiendo perfectamente, de la confusión y de la complejidad que tiene este tipo de Empecemos por Isabel Zuleta. ¿Qué opina usted de esas Claro que sí. acusaciones tan graves que ella está diciendo? Que no son correctas y que no son ciertas. Eso es lo que yo opino, pero entonces doy un poco más de información con respecto. En la zona, 12 municipios, hay una gran cantidad de organizaciones sociales y no se nos olvide que cada municipio tiene un alcalde, que es la persona que conduce la administración. En cada uno de esos municipios, de organizaciones sociales que estaban participando en la vida de esas comunidades. En particular, la organización Ríos Vivos es una organización que tiene como propósito que no existan hidroeléctricas en el mundo, que por dicho sea de paso, tiene todo el derecho a no querer que existan hidroeléctricas en el mundo, que haya manifestaciones en contra de la elaboración de un proyecto, todo eso es legítimo, pero la actuación nuestra en todos y cada uno de los reclamos de las comunidades siempre estuvo en cabeza del secretario de gobierno y siempre estábamos acompañados por las organizaciones, por la Procuraduría, personerías, para respetar los derechos humanos de todas las personas. En una circunstancia, en un bloqueo que esta organización hizo de una vía de acceso a la hidroeléctrica, la policía, y nosotros no estábamos ahí como gobernación, capturó a unas personas y se las llevó para presentarlas ante un juez que dijo que había sido mal hecha esa captura y que no tenía sentido, y nosotros no estábamos de acuerdo con esa forma de actuar, que creemos que era innecesaria. De hecho, nosotros habíamos construido desde agosto del 2012 con Ríos Vivos,
y organizaciones, una cantidad de mesas de trabajo, que es la forma como se atienden los problemas sociales, cómo se escuchan las comunidades, más de 10 reuniones, y todo eso lo atendimos de manera diligente. Ahora, ellos estaban en contra del proyecto, tienen todo el derecho a estar en contra, pero nosotros actuamos como nos correspondía actuar en todo ese proceso. De ahí se fueron a la Universidad de Antioquia un grupo de personas y estuvieron en el Coliseo de la Universidad de Antioquia durante un tiempo. Fueron atendidos con la diligencia que se necesita, con las organizaciones del Estado que garantizan los derechos de las personas como siempre los respetamos. Ayudamos a su regreso para que volvieran a su lugar de origen y tuvieran las condiciones que se necesitaban. Con todos trabajamos. Ahora, ellos no quieren, y en particular esta mujer ha señalado y ha estado siempre en contra de este proyecto y en particular se ha quejado de nuestras actuaciones, pero nosotros hemos respondido en derecho. Unas personas, unos mineros que fueron desalojados de un sitio en el marco del territorio donde está la hidroeléctrica y ellos pusieron una tutela y el Tribunal Administrativo de Bogotá falló diciendo que la forma como se había hecho era correcta. Igualmente reclamaron protección de la unidad de víctimas y la unidad de víctimas no lo reconoció como víctimas. Todo eso es una discusión, pero nosotros procedimos siempre así. Ese es el primer punto, Daniel. ¿Y los 80 capturados, por ejemplo? Ya lo expliqué. La policía, en una circunstancia, yo no sé si eran 80, yo no creo que hayan sido 80, pero unas personas fueron capturadas y un juez dijo que esa captura había estado mal hecha. En ese momento nosotros, Gobernación de Antioquia, no estábamos presentes cuando ocurrió eso, que fue una decisión del comandante de la policía y es una decisión que el juez demostró que era incorrecta y nosotros consideramos que era innecesaria esa forma de proceder en ese momento. Y eso, pues ahí está la explicación y así fue como ocurrió. ¿Usted sería capaz de responder políticamente por lo que suceda al final con Iván Pérez Salazar? Es decir, ¿sería capaz de asumir lo que suceda con él, al menos en términos políticos, si a él lo encuentran en alguna irregularidad? Para no decir que usted entonces va simplemente a delegar en él la culpa y lo que suceda llegue hasta ahí. Mire, Daniel, y por eso repito, esto es un contexto jurídico donde hay una cantidad de discusiones. Yo respondo por mi actuación y por supuesto esa actuación está íntimamente ligada con las personas, no solamente Iván Mauricio Pérez en la Junta de Hidroituango, sino por ejemplo María Eugenia Ramos y Rafael Nanclares, que hacen parte de toda esta investigación. Por supuesto que respondemos y tengo que responder políticamente por lo que ocurre con las personas que yo escogí, porque además lo escogí porque son personas honestas, capaces, con la formación, la idoneidad para representar al departamento de Antioquia en esa instancia y en cualquier instancia, porque son personas especiales, con unas condiciones que yo me siento orgulloso de trabajar con ellos. Por supuesto que yo concretamente, respondo. ¿qué quiere decir? ¿Amarra su suerte a la de ellos? Perdón. ¿Amarraría su suerte a la de ellos? Miren, es que esto tiene diferentes instancias y cada uno de nosotros está investigado en la imputación que nos hacen por una actuación y otra. Yo estoy imputado en primera instancia por supuestamente no supervisar a los que estaban supervisando al supervisor. Ese es el orden de las acciones y por supuesto se tiene que dar en el marco de la defensa como lo vamos a hacer nosotros. Pero yo estoy explicando y estoy usando el plural de la forma como trabajamos alrededor del proyecto de Hidroituango, en las condiciones sociales, en las condiciones de seguridad alrededor del proyecto y por supuesto en la parte que tiene que ver con la ingeniería, que es la construcción del proceso, y yo estoy por supuesto respondiendo y no tengo ninguna duda acerca de las actuaciones de ellos. Doctor Fajardo, antes de darle paso a Cecilia para la siguiente pregunta, quería decirle qué quiere decir concretamente que usted está dispuesto a asumir la responsabilidad política sobre esto. ¿Quiere decir que, por ejemplo, renunciaría a su candidatura presidencial? Yo respondo por todas nuestras actuaciones. ¿Respondo de qué manera? Aquí, como estoy respondiéndole a ustedes y estoy respondiendo estas preguntas, y esto tiene que pasar por un proceso. Y en ese proceso, todos y cada uno de nosotros tenemos derecho a presentar nuestras actuaciones y demostrar que los cargos que se nos están presentando no son correctos. Y eso es lo que vamos a hacer y esa es la discusión. Y cualquier hecho que ustedes consideren o que se considere en el mundo de la política que yo he sido un irresponsable, yo responderé por ese hecho y explicaré las circunstancias en que estén.
no nos adelantemos a ninguna condición distinta a que nosotros vamos a demostrar, cada quien en el espacio que le corresponde, que actuamos de manera correcta. ¿Quiere que me permiten darles unos ejemplos por qué digo yo que actuamos de manera correcta? Y le puedo leer acá, y quiero hacer una observación para que Por favor, empecemos también a ubicarnos dentro de todo lo que está ocurriendo. Este proyecto, la contingencia se presentó a finales de abril del año 2018. Nosotros terminamos nuestra actuación en la gobernación de Antioquia en el año 2015. Del 2015 al 2018, a mediados, van 2 años y medio, donde el proyecto transcurrió de la mano de las personas que estaban conduciendo en ese momento el departamento de Antioquia y la alcaldía de Medellín, que es la dueña de EPE. Le voy a leer, para que usted, esto no lo hemos presentado, déjeme, yo lo busco aquí, que lo tengo en el celular, a ver si lo encuentro. Le voy a leer un pedacito de una parte que además, y déjeme, le hago una pequeña introducción. Se produce la contingencia. ¿Por qué se produjo la contingencia? Esto es una obra física que se está haciendo. Esa obra falla o porque estuvo mal diseñada o porque estuvo mal construida. De eso no hay ninguna duda. Con respecto a lo que pasa con una obra de tipo físico, también puede ocurrir un evento extraordinario de la naturaleza, pero por supuesto dentro de la ingeniería siempre se tienen en cuenta eventos extraordinarios y hay un margen de error en cualquier intervención humana dentro de todas estas cosas. Le voy a leer el comentario de, pero lo momento un momentico aquí, ya lo tengo. El informe presentado en abril del 2018 por el doctor Nigel Legge de la reaseguradora del proyecto. Le leo textualmente. Esta es una traducción. Un progreso considerable se ha logrado en los últimos 12 meses con ambos, las obras civiles y los trabajos electromecánicos y la gerencia y el desarrollo del proyecto se consideran buenos y generalmente consistentes con las mejores prácticas internacionales. El asegurado continúa comprometido positivamente con el proceso de aseguramiento de riesgos del asegurador, atendiendo las recomendaciones y suministrando la información. Después de los retrasos de las etapas tempranas de construcción del proyecto, principalmente relacionados con la pobre geología y problemas de estabilidad, se implementaron una serie de estrategias para acelerar las obras y en 2015 EPM acordó un programa de aceleración con el contratista de las obras principales CCC. Las medidas de aceleración han probado ampliamente que fueron efectivas y actualmente el progreso de la obra es 81.4% comparado con 82.5% programado. En abril, días antes de que ocurriera la contingencia, ese es el concepto de las reaseguradoras y hay más conceptos, se dice, esto fue efectivo. Las acciones que se tomaron fueron efectivas y de hecho el retraso que tenía el proyecto se había subsanado y se iba a cumplir con la entrega de energía en el momento que correspondía. Eso no lo estoy diciendo yo, eso viene en el 2018, que ya no era gobernante. Pero para que ustedes entiendan, entonces, falló, se da esa contingencia y la pregunta es, ¿por qué falló? Y ese fallo es un fallo de orden de construcción o de diseño. Y ahí está perfectamente claro lo que yo estoy diciendo con respecto a nuestra responsabilidad. Está reconocido que todas esas medidas y la forma como siguieron conduciendo el proyecto llevaba a que el retraso que tenían había sido subsanado y además se reconocía como las mejores prácticas internacionales. Cecilia. Ese es uno. Hay más información de esa naturaleza que se tendrá que entregar en el momento de la defensa, pero para que vamos viendo acerca de las cosas que ocurren. Entonces, si falla ese túnel, en ese momento, esa contingencia, la pregunta es, ¿qué responsabilidad tenía yo como gobernante o todas las otras personas que estaban participando dentro de todo este proceso? Y la respuesta, una de las respuestas está dada ahí, en ese informe donde dice, esto va el reasegurador, que tiene un interés claro, y hay más informes, repito, de esa naturaleza para decir que se había avanzado de manera satisfactoria y que el retraso ya era ínfimo, enfrentando al problema que enfrentamos nosotros en el comienzo, en el año 2015, donde había un retraso de 20 meses. Ahí está explicado. Doctor Fajardo, yo leí la parte que corresponde en la investigación de la Contraloría a la gestión suya, después de su gobernación. El informe parece bastante bien fundamentado.
desde luego falta que usted ejerza su derecho a la defensa, pero respecto de lo que usted dice, no pareciera en el informe que las acciones que ustedes tomaron en su gobernación fueron efectivas, porque pregunté por qué no investigaron o por qué la Contraloría no menciona la administración de Federico Gutiérrez y de Londoño en EPM, que es cuando ocurre la contingencia, pues el derrumbe. Me dicen que porque ellos recibieron, o sea, fueron los paganinis de los errores de los gobernadores anteriores y de las administraciones anteriores. Entonces, de ahí ese informe sobre usted concluye, como concluye respecto de los otros 28 investigados, que hay un déficit, hay una pérdida potencial de 4 billones de pesos. 4 billones, de los que usted y todos los otros imputados, que en el caso de la demanda fiscal no se dice así, pero bueno, pero para que me entienda, deberían responder solidariamente, es decir, tendrían que devolverlos. Supongo yo que la Contraloría General no va a exponer su reputación si no tiene unas bases suficientemente fuertes para adjudicar una pérdida de 4 billones. ¿Cómo Pues se mire, explica usted eso? Cecilia, un abogado me explicó esta expresión. Yo estoy sometido a la prueba del banquillo, donde se hacen unas imputaciones sin la suficiente fuerza legal. Pues esa es la convicción nuestra, por eso estamos y por eso nos vamos a defender. Y por eso le acabo de leer textual el informe días antes de que ocurriera la tragedia, donde se dice que las medidas que se tomaron fueron efectivas. Y de hecho, quienes llegaron después del 2015, pues estaban haciéndole seguimiento también al proyecto y tendrían que estar revisando y seguramente si había algún tipo de falla, pues la podrían haber detectado. Y yo precisamente lo que estoy demostrando acá, con esta observación que estoy haciendo, es que lo dicen, no lo estoy diciendo yo porque yo ya no era gobernante, ese informe que es una de las pruebas para decir que las medidas que se habían tomado habían sido efectivas. Y en el momento que se cae y que falla un túnel y se produce esta contingencia, la pregunta es, ¿eso quedó mal diseñado o mal construido? No hay otra razón. Y por supuesto nosotros tenemos que responder por eso y ya la Contraloría decidirá que las personas, después de que nosotros terminamos, en 2 años y medio, pues no tienen nada que ver con ningún tipo de responsabilidad con lo que ocurrió en el proyecto. Esa es una pregunta abierta, ¿cierto? Y decir, eso que se cayó allá, ¿es responsabilidad de Sergio Fajardo y otras personas? Y durante 2 años y medio, ¿qué pasó? Y la respuesta es la que les estoy dando yo a ustedes y adjuntaremos otro tipo de pruebas dentro de toda esta discusión. Preguntándolo concretamente, ¿usted piensa que la Contraloría debió incluir en este lista de imputados al alcalde Federico Gutiérrez y al gobernador Luis Pérez? La Contraloría tiene que responder por sus actuaciones. Yo estoy respondiendo por la mía y por la forma como trabajamos. Sí, de Y la acuerdo, pero usted tiene la lo que yo le impresión estoy diciendo es, de que a ellos sí, lo sacaron sin que se discutiera la responsabilidad cuando ellos estaban a cargo en el momento en que sucedió lo que sucedió, que digamos, que muestra que Hidroituango hasta el momento no ha servido para nada. Usted dice, lo sacaron. ¿Es injusto que ellos no hagan parte de esa investigación? ¿Es su no me afirmación? corresponde a mí juzgarlo. Yo no conozco los argumentos de la Contraloría. Yo estoy dando un argumento de la parte nuestra y le estoy leyendo un texto días antes, que dice las medidas fueron efectivas de acuerdo a los mejores estándares internacionales y el proceso y el proyecto se salvó. Ahora, después falló el proyecto y repito, ¿por qué falla un proyecto? Para que lo tenga todo el mundo en la mente. ¿Porque está mal construido o mal diseñado? Esa es la razón por la que falla en ese momento el proyecto. Y eso no me corresponde a mí, ahí está dicho y no hay nada diferente a ese par de alternativas para que ocurran las cosas. Daniel Samper Yo Pizarro. creo que es una prueba bastante fuerte acerca de lo que ocurrió y las responsabilidades que nosotros tenemos. Yo no conozco qué argumentos da la Contraloría para vincular o no vincular a otras personas. Yo, pues a mí me corresponde responder por unas actuaciones y en eso es lo que yo estoy, pero le estoy dando esa información que no la conocen o por lo menos no la han hecho público y hay más para mostrar ese tipo de actuaciones, pero eso va para la defensa que nosotros tenemos que hacer.
Daniel No, Sanperpizano. doctor Fajardo, usted en una actitud muy plausible dice que usted parte de la buena fe, que usted piensa que la investigación es hecha de buena fe, que aquellas cosas que faltan no son obra de una maldad específica, sino que están obrando de buena fe como usted está respondiendo de buena fe. Pero hay un dicho que dice, piensa mal y acertará. Pensemos mal un momentico. ¿Quién cree usted que querría perjudicarlo con esta investigación? ¿La Contraloría? ¿Tiene enemigos políticos interesados? No simplemente que miren desde afuera, sino que metan la mano para tratar de hacerle daño. Pensemos mal un ratico, por favor. Por ejemplo, Germán Vargas Lleras, por ejemplo, Néstor Humberto Martínez, dado pues que sabemos lo que hacía como secretario privado Felipe Córdoba en la campaña Vargas Lleras, por ejemplo. Pues mire, yo no voy a entrar en ese terreno para cambiar la forma como yo me he comportado durante todo este tiempo. Les puedo dar un ejemplo para ilustrar, porque es que esto, repito, Daniel, pues son Danieles, pero digamos a los dos más jóvenes, perdón, Daniel Sanperpizano. Gracias, ¿oíste? Que además me gustó mucho una columna de hace unos días de besos y picos, pero pues me la disfruté enormemente. Pero vuelvo a Hidroituango y a estas consideraciones. Miren, en el año 2012 yo era gobernador de Antioquia y a mediados del año aparece una noticia donde dice, gobernador de Antioquia le asignó un título minero al esposo de una secretaria de su despacho y eso es un delito, el que supuestamente yo cometí. El procurador en ese momento era Alejandro Ordóñez, que no es precisamente una persona con la misma afiliación política nuestra. ¿Y qué hice yo? Nunca salí a descalificarlo ni a decir, a cuestionarlo a él, que me quería hacer daño a mí. Y lo que hice siempre fue responder. Y yo dije, yo no sabía que estaba firmando ese título minero y lo demostré. Y pasaron 4 años de investigación, donde cada semana llegaban y me decían, ya lo van a destituir. Y nunca hice una expresión en contra de quien en ese entonces era procurador de Colombia, Alejandro Ordóñez, y fui respetuoso de todas y cada una de las actuaciones. Y cuando iba a Medellín como procurador, siempre lo recibía y siempre fui, repito, respetuoso, y de esa manera me comporté. 4 años después, quedó demostrado que yo no tenía ninguna responsabilidad y que lo que yo decía era cierto. Siempre he respondido, Daniel, nunca me he lavado las manos, ni manos ni patas. Y eso es lo que yo estoy acá para conversar con pero ustedes. En síntesis, entonces, ¿usted no cree que esto sea una persecución, que no obedezca a una persecución de algún sector político concreto? No quiero creer y voy a actuar poniendo a un lado todo eso, porque el ruido que tengo, este pobre celular, lleva echando humo 2 semanas. De todo tipo de observaciones me hacen, pero yo me he hecho ese propósito de ser serio con Colombia, serio con las instituciones y con la responsabilidad que nosotros tenemos y que yo tengo dentro de todo esto. ¿Sí? Y no voy a salir a convertirme en una víctima política y a decir que eso es lo que está pasando y que hay unas personas y ustedes pueden poner una cantidad de nombres. Ahora, como dije al comienzo de la primera pregunta de Cecilia, el ex fiscal Martínez Neira dice en una columna que escribe que ni Petro ni yo, en este caso, Petro y yo en la misma bolsa, donde que nosotros no vamos a aparecer en el tarjetón. Y le está, por supuesto, poniendo un tinte político a la discusión que se está dando, porque él es una persona que ha tenido cercanía con quienes están en el poder en este momento, pero esperemos, bueno, el señor ya ha tenido un comportamiento nefasto en muchísimas oportunidades y esto pues sería otro capítulo de alguien que nadie le cree, pero ese tipo de cosas, por supuesto que ponen esa marca dentro de todo esto, se escriben artículos diciendo sobre la campaña de Fajardo, cuando vamos bien las encuestas, como cuando tenemos la posición que hemos tenido durante todo este tiempo, pasan todo este tipo de cosas y esa es una forma de la política y algunos tratan de sacar ventaja, tratan de destruirme y yo siempre responderé con dignidad, con seriedad, con decencia y con rigor y eso es lo que estoy haciendo. Qué pena meto la cucharada, yo sé que me estoy saltando el turno, pero ya que hablo de Néstor Humberto Martínez, circuló un video en el cual usted decía que él era un hombre importante contra la corrupción. ¿Usted de verdad cree eso? ¿Usted cree, por ejemplo, que hubo un entrampamiento al proceso de paz orquestado por él?
Primero sobre el video, Daniel. Ese es un video del 2017. Y como pasa en estos tiempos de fake news, que recortan un pedazo, quitan el contexto, borran una parte, ese es uno de los mecanismos, y lo ponen a circular como si yo fuera una persona que estaba asociada con Néstor Humberto Martínez. Y lo que yo decía en ese video, mira usted completo, estaba diciendo, este señor es quien tiene la mayor responsabilidad en este país para responder por lo que ha sido la corrupción en Colombia. Y además señalaba un libro de Stefan Zweig que se llama Momentos Estelares de la Historia, donde es un libro muy bonito, donde muestra con una serie de ejemplos cómo personas en circunstancias extraordinarias hacen unas actuaciones extraordinarias y rompen el curso de la historia. Y lo que yo dije ahí era que yo esperaba que el fiscal en ese momento fuera la persona que fuera capaz de romper con el rumbo de la historia asociada con la lucha contra la corrupción y que él tenía la mayor responsabilidad. Eso fue lo que yo dije. Y por supuesto lo recortaron y ponen otro tipo de cosas que hacen parte de este mundo. No voy a Entonces, calificarlo para terminar de Entonces, aclarar que eso punto. fue un video sacado de contexto, ¿qué opina Por entonces supuesto. de él hoy y qué opina de lo del entrampamiento de la paz que dicen que él orquestó? Y yo dije lo que dije después sobre ese mismo video. En este mundo de las redes donde la competencia, pues por supuesto, el caso nuestro, pues estamos en inferioridad de condiciones con unos monstruos que estamos enfrentando en las redes y en todo este mundo político, porque nosotros representamos una opción política que tiene la capacidad para conducir este país, para romper con esa forma de la política de destruir al que es diferente, y en ese marco de actuaciones pues lo pusieron de esa forma. Y en ese video puse, este señor fue nefasto, un fiasco para Colombia, que no se le puede creer y que no merece ningún tipo de reconocimiento. Eso fue lo que dije y aquí lo estoy repitiendo. Ok, el senador Gustavo Petro, que es un actor político muy importante en Colombia, se enteró de que usted iba a venir hoy a Los Danieles, se enteró por la columna y todo, y reaccionó en su cuenta de Twitter, ha puesto 2 trinos que quiero leer y compartir con ustedes, especialmente con usted, doctor Fajardo, y pues invitarlo a que usted manifieste su opinión sobre eso. El primero dice lo siguiente: la búsqueda de ganancias rápidas para el grupo empresarial antioqueño, que tenía el control de Hidroituango a través de EPM gracias a Fajardo y eran a su vez contratistas de la obra, llevó al desastre más grande de la ingeniería, del medio ambiente y de las finanzas públicas. Ese es el primer tuit. El segundo dice, de paso, Daniel Coronel, se refiere a mí muy gentilmente, la responsabilidad de Fajardo no es porque no prestó atención, es porque como alcalde le entregó la junta de EPM al grupo empresarial antioqueño y luego, como gobernador, le entregó las acciones departamentales en Hidroituango a EPM, es decir, al grupo empresarial antioqueño. Esos son los trinos de Gustavo Petro. Quisiera oír su respuesta y su opinión frente a eso. Bueno, vamos a responder que yo trato pues de darle protagonismo a la mentira, a esa política precisamente. Porque es que en el marco de lo que está pasando en la política aparece la mentira como una herramienta para enfrentar al contrario. Falso. Lo que dice él es falso. Yo no le he entregado nunca nada a nadie distinto a la ciudadanía con la que nosotros trabajamos, de acuerdo a lo que nosotros prometimos y de acuerdo a un comportamiento transparente en nuestras actuaciones. Y es falso que yo le haya entregado al grupo empresarial antioqueño nada, porque yo no entrego nada ni tengo por qué hacerlo y nunca lo hice. Y usted puede mirar la junta directiva, cuando yo fui alcalde de Medellín, ¿quiénes la integraban? ¿Quiénes? ¿Sí? Pues yo no tengo aquí pues de memoria, pero nadie del grupo empresarial antioqueño. Es que, pero después de eso voy a usar una, ¿cómo digo yo? Una herramienta muy sencilla en este mundo. Busque en Google, Junta Directiva EPM, Sergio Fajardo, alcalde. Gerente de EPM, Juan Felipe Gaviria. Recuerdo algunas personas. Además me ha tocado otro caso dentro de esas personas, lo que ocurrió, por ejemplo, con un miembro que resultó ser de las FARC, que me tocó salir a responder también, porque yo siempre he respondido por todas y cada una de nuestras actuaciones. Y busque quiénes son. Entre otras, una de las personas que hacía parte de esa junta directiva era el exministro
Juan Camilo Restrepo, que hacía parte de esa junta directiva y era una junta directiva de personas serias y se puede mirar todas y cada una de nuestras actuaciones, se puede revisar acerca de lo que hicimos. Eso es falso, lo que está diciendo ese señor. Le voy a pedir a mis compañeros poder hacer otras 2 preguntas y ya vuelvo a repartir la palabra. Yo siento de parte suya y de parte de muchas personas de Medellín y de Antioquia un justificado orgullo frente a lo que ha representado EPM para la ciudad, para el desarrollo de la ciudad, para las ejecutores y también para el departamento. Pero me entra cierta preocupación porque se haya vuelto una especie de entidad sacrosanta de la cual no es posible hablar ni cuestionar nada. Y que por el hecho de que las decisiones se tomaran en la EPM, que usted y tantos antioqueños respetan y quieren tanto, haya faltado control, haya faltado escrutinio, haya faltado contrapeso, simplemente porque se asume que viniendo de EPM debe estar bien hecho. ¿Pudo haber pasado eso, doctor Fajardo? Pues no es mi caso. Ahora, sin duda que para mí y para un número muy grande de personas de Antioquia, EPM es una de esas instituciones que ha sido construida, van cerca de 65 años, construida con el trabajo de las personas en Antioquia, ha representado los más altos estándares de lo público y es un orgullo de una región y eso me parece sano, legítimo y yo admiro a EPM y fui presidente de la Junta Directiva de EPM durante 4 años y vi el significado de EPM. Por supuesto, teniendo discusiones, que se tienen que tener discusiones, pero nunca he actuado yo, Daniel, bajo el principio de que porque dice EPM está bien y no importa cómo se hacen o cómo se hacen las cosas. Nunca. Así no he actuado y no tengo por nada más que decir. Diferente a, admiro EPM, ha sido una riqueza construida en la sociedad antioqueña y no he actuado de manera que diga porque ese EPM está bien, no creo en eso y todos y cada uno de nosotros en el contexto que representamos tenemos que responder por nuestras actuaciones y todas tienen que estar sometidas al escrutinio. Y si EPM comete algún error, hace algún tipo de actuación que no se corresponde con lo que tiene que ver con la ley y su objeto, pues tiene que responder por ellas, pero yo nunca he actuado de esa manera. Cuando a usted le dicen EPM se saltó a la torera las disposiciones de la ANLA y estamos a puertas de una sanción ambiental y se lo dicen sus subalternos, ¿usted le piensa que debe hacérsele el reclamo a las empresas públicas de Medellín? ¿Qué hizo concretamente sobre eso? EPM tiene que responder por esas actuaciones y volvemos al tipo de, ahora ya pasamos al contrato que tiene EPM y la responsabilidad que tiene M en toda esa construcción. Esto es difícil de explicar muchas veces porque no es el caso ordinario de las juntas directivas. Hay una junta, hay una empresa que se llama, una sociedad que se llama Hidroituango, que tiene unos socios, uno de esos socios es EPM, otros es la gobernación de Antioquia, pongámoslo en esos términos, y unos pequeños socios minoritarios, ¿sí? Y ellos tienen la responsabilidad de construir, asignar los contratos. ¿A quién asignaron un contrato para la construcción de este proyecto? Pues EPM es la que asigna esos contratos. Y los principios de actuación de la Junta Directiva de la Sociedad de Hidroituango tienen un par de condiciones, que es no coadministración y no control previo. EPM tiene que responder por todas esas actuaciones en la forma del contrato que ellos tienen para hacer las cosas. Y por supuesto se les pide que respondan por eso y la ANLA tiene la responsabilidad de explicar dónde cometió, si EPM hizo algo mal hecho, pues es la ANLA la que tiene que decir y explicarle a la sociedad colombiana dónde estuvo lo que hicieron y quién lo hizo. Pero ese no era el marco donde yo tenía que estar actuando en ese momento, en la circunstancia que me corresponde a mí y nos correspondía a nosotros en la sociedad de Hidroituango. Claro, pero tenía unas consecuencias sobre la gente. En fin, le voy a dar la palabra a Cecilia Orozco, después a Daniel Samper Pizano, después a Daniel Samper Ospina y volvemos a hablar. Cecilia. En consonancia con lo que estaba preguntando Daniel Coronel, me parece que EPM sí era como una catedral a la que nadie podía tocar. Y el alcalde actual se atrevió.
No sé si lo hizo bien o si lo hizo mal, no lo quiero calificar. Lo que sí sé es que se atrevió a tocar la junta directiva de EPM y en ese momento se le vino el mundo encima. Yo creo que incluso usted, doctor Sergio, no estuvo de acuerdo con esa ruptura en la junta directiva y con el reclamo que la administración Quintero hizo de 12 billones, además con una exagerada diferencia entre lo que la Contraloría dice encontrar y en lo que está reclamando la administración Quintero. La pregunta es si usted estuvo o no de acuerdo, porque no lo recuerdo bien, con la decisión de romper el statu quo antioqueño en EPM y si usted cree que es esto que está pasando ahora, esta investigación y la Contraloría le están dando la razón a Daniel Quintero. Bueno, son varias cosas, Cecilia. En primera instancia, yo expliqué mi posición con respecto a lo que estaba ocurriendo con EPM, de acuerdo a lo que el evento que suscitó toda una discusión pública cuando una junta directiva de 7 personas renuncia y en ese momento se genera una crisis para la institución EPM. Primera observación, esa junta directiva que renunció era una junta directiva que había recibido el alcalde en su momento. De hecho, había nombrado, ya no me acuerdo cuántos, pues aquí no tengo los nombres, pero había nombrado varias de esas personas por su propia selección, como tiene derecho, quien es alcalde, las había nombrado en esa junta. Cuando se produce una ruptura de esa naturaleza, eso es la expresión de un problema, de algo que está ocurriendo adentro de la institución y la manera como se están tramitando las discusiones que tiene que haber, que yo no sé cuáles son las discusiones que se están dando en EPM, ni sé en este momento cuáles se están dando porque no me corresponde y yo no estoy metido adentro de todo esto. Y lo que yo dije fue lo siguiente, aquí hay una señal de alarma y hay una obligación de cuidar una institución y además propuse, Cecilia, una forma de enfrentar la discusión. Lo primero que dije es, lo que el alcalde está diciendo, que si encuentra corrupción, que lo que haya encontrado es legítimo, es necesario y es urgente para que se sepa toda la verdad alrededor del proyecto de Hidroituango y lo que ocurre en EPM, que va de la mano de lo que le mencioné anteriormente a Daniel Coronel. A renglón seguido también propuse un mecanismo y dije, hagamos una discusión pública donde una institución, aparte de todos los que están involucrados en las discusiones, modere para que se presente, para que la alcaldía de Medellín, porque ya había pasado un enfrentamiento con el consejo de la ciudad, donde la alcaldía EPM había pedido unas facultades extraordinarias para hacer unos cambios en la empresa y después el alcalde, porque unas facultades extraordinarias simplemente le dice, haga lo que tenga que hacer y usted lo hace y no hay ninguna responsabilidad. En el Consejo de la Ciudad se manifestó que eso tenía que pasar por una discusión pública, porque además EPM, entre otras cosas, ha tenido bastantes veedurías y seguimiento a lo que ocurre dentro de lo que pasa allá. Y en ese momento yo dije, hágalo público, explique al alcalde qué es lo que pretende la administración municipal con EPM, muestre en qué rumbo quiere que la empresa se dirija. Convóquenos a todos los que tenemos responsabilidad pública para que respondamos públicamente por todas y cada una de nuestras actuaciones. Que cualquiera, como están haciendo ustedes aquí en este momento, pueda preguntar acerca de lo que cada uno de nosotros ha hecho en la institución y que bienvenida toda esa discusión y que todos los que tengamos una responsabilidad respondamos por lo que nosotros hicimos y que lo hagamos de manera pública. Esa es mi posición y eso fue lo que yo dije. Me parece perfecto que el alcalde investigue. Si dice que hay corrupción, si dice que hay robos, si dice todo eso, pues que se investigue y que tengamos la verdad. Mi compromiso es con la verdad y la verdad pasa por encima de todos nosotros y esa es una obligación pública alrededor de una empresa que, por supuesto, es una gran riqueza de Medellín, de Antioquia y de Colombia. Y esa ha sido mi actitud y sigue siendo mi actitud y tendré la disposición siempre a responder y que cada quien responda por lo que hizo. Y yo respondo por lo que he hecho como alcalde y como gobernador en el manejo de PM cuando yo era alcalde y por supuesto como gobernador, como estamos hablando acá, alrededor de la sociedad hidroituango. Daniel Samper Pizarro. En la cacería de la presidencia
al doctor Fajardo se le han aparecido varios animales. El más grande de todos es este, iba a decir que un elefante, pero prefiero usar la figura del rinoceronte. Es este rinoceronte que estamos discutiendo en la última hora. Me parece Sin muy embargo, hay afortunado otros cambiar de animales animal. salvajes que ya hemos cambiado bastante, afortunadamente. Pero hay varios animales más pequeños, cacería menor, cacería mediana, sobre los cuales quiero preguntarle. Me gustaría que fueran respuestas muy rápidas, muy cortas, muy específicas, que desaten por completo la idea que expresaba un columnista, un nuevo columnista que lo llama ambiguo y pusilánime. La primera, ¿qué cambiaría usted del proceso de paz? Así, rápido y bravo. Perdón, yo estaba pensando en Hidroituango. Pues, ¿hasta dónde me voy? Por ejemplo, yo creo que el proceso de paz, el haberlo convocado a través de un plebiscito, fue un error del presidente Santos. No era una obligación y era una potestad que tenía y que lo tendría que haber hecho, y además le faltó, desde mi perspectiva, por ejemplo, una pedagogía para convocar a todo el país, porque como yo voté por el sí y creo que el acuerdo de paz fue un paso importante en la construcción de paz de Colombia, pues esa pedagogía no se hizo, y lo que ocurrió en el plebiscito, pues por supuesto fue también un inconveniente gigantesco para todo lo que ha venido ocurriendo desde ese momento. Hay dos ejemplos con respecto al caso de lo que ocurría cuando el presidente Santos estaba a cargo del acuerdo de paz. ¿Acabaría con la JEP? Con la Nunca, Justicia Especial. nunca. Yo creo que es una institución necesaria para Colombia, que necesitamos antes apoyarla para que dé los resultados que tiene que dar, y considero que Patricia Linares y Eduardo Cifuentes, que han sido las dos personas que han dirigido la JEP, tienen todas las condiciones, y esperemos que den los resultados que tienen que dar. Ojalá que sea más pronto que tarde, pero no podemos ni acabar con la JEP ni con la Comisión de la Verdad, que son necesarias para avanzar en la construcción de la paz en Colombia. Daniel Voy Samper, a pasarle la pelota a mis compañeros que tienen preguntas de estas. Al final Listo. quisiera hacer una, pero solamente cuando han recogido las anteriores. Creo Bueno, que yo Daniel quisiera... Samper, Ok, yo quisiera hablar de tres cosas, ojalá el tiempo nos dé. Yo quisiera hablar de su arrogancia, de sus contradicciones y de su falta de toma de posición. Entonces, le propongo que empecemos por este último tema. Muy querido Daniel, pero hablemos, pero yo no tengo afán, o sea, yo puedo seguir aquí con ustedes hasta cuando quieran. Este es un domingo, estoy en un sitio muy especial, aquí la energía es en este valle donde estoy yo, que es en Boyacá, al lado de Villa de Leyva. Aquí la energía es especial y me siento bien, tranquilo. La energía hablando de Hidroituango, pues. Hablando de Hidroituango y del agua. Bueno, por ejemplo, primera, falta de toma de posición. Le voy a hacer unas preguntas. Le voy a hacer unas preguntas y usted solo puede responder con sí o no. ¿Listo? Usted la puede hacer y me puede poner una condición, pero yo tengo pues un pequeño margen para responder. Pero para tratar de que la cosa agarre una dinámica y que, es que aquí digamos, la caricaturización que hacen de usted que no tome posición, pues aquí puede ser. Bueno, entonces, sí, no o ballena. 3 palabras. La que quiera, pero puede ser, de pronto yo le pongo otra, pero adelante, okay. Pues Daniel. Aspersión con glifosato. Sí, no, ballena. No. No está de acuerdo con la aspersión con glifosato. No. Legalización del aborto. Ese es un punto para discutir. No cabe dentro de esa clasificación y por supuesto eso requiere. Yo estoy de acuerdo con las 3 condiciones que permiten el aborto en Colombia, y es una discusión muy grande acerca de algo que yo creo, y es la autonomía de las mujeres en tomar decisiones sobre su cuerpo, pero ese es un tema para discusión muy amplia dentro de todo el país. Entonces, no es simplemente sí, no, o ballena, o rinoceronte, o elefante, ni nada de esas cosas. Bueno, sí, ya asterisco puede ser. Okay. Legalización de la cocaína. Pues yo creo que tenemos que llegar a la legalización de las drogas. Yo creo que la lucha contra las drogas ha sido un fracaso. Pues sí. Ahora, sí, pero ¿cuándo? O sea, pues todo esto, sí, claro. Yo creo que la solución final de todo esto es la legalización de las drogas, incluyendo la cocaína. Pero todo esto es un proceso.
Pero Y bueno, hay que digamos que pasar sí. por diferentes instancias. Sí, claro, y es un tema de salud Ok, pública y creo que la lucha contra las drogas ha sido un fracaso. listo. Sí, adelante Está pues. claro. Fracking. Sí, No, no, ballena. Fracking, No. no, no. No al fracking. Listo. no. ¿Es lo mismo Petro que Uribe? Sí o no. En unas cosas sí, en una forma de la política, sí. Y están en los extremos, y ya lo he señalado anteriormente, pero puedo repetir. Y es ¿Y en al qué no diferente, entonces? al diferente, pues yo creo que eso sí es más que obvio, Daniel, es así, ¿no? O sea, ¿en Las qué no son diferencias entre parecidos? Petro y Uribe son muy grandes, pero pues sí, pero no me ponga a hacer a mí la lista, pues de Petro dice esto, Uribe dice Listo. esto y Usted este solamente sí, puede no. decir sí, no y ballena. Entonces está bien si dice que sí. Este puede ser el programa de ustedes, pero yo soy el invitado y a los invitados con cariño y toda la cosa y va muy bien. Está bien, no, pero todas las estoy haciendo con cariño. Y última Bueno, de sí, no. ¿Usted estaría dispuesto a renunciar o a ser fórmula vicepresidencial de alguna opción de centro que tenga más chance de ganar que usted? para ser opción y para hacer una discusión, hay unos procedimientos que se tienen que dar y, por ejemplo, hay uno que yo creo que es el que corresponde en este contexto y es una consulta en marzo del año 2022. Y la persona que sea elegida en esa consulta es la persona que debe ser a quien debemos apoyar quienes participemos dentro de la consulta. Okay. Eso es. Ok, supongamos que a esa consulta llegan a una primera vuelta presidencial y que el candidato elegido por esa consulta no pasa a segunda vuelta, sino que pasan el candidato de Uribe y Gustavo Petro. ¿Usted votaría en esa circunstancia por Petro? Yo no hago esas suposiciones, Daniel. Yo sabía que esa pregunta me la iban a hacer, pero la respuesta es esta. Yo no parto de esas suposiciones. Falta mucho camino por recorrer y yo ya he expresado mi posición con respecto al señor Gustavo Petro. Si quiere, Sí, le usted ha repito. expresado que usted no Yo haría una no. alianza política con Petro, pero cuando le toque escoger entre el que dijo Uribe y Petro, ¿volvería a votar en blanco? Falta mucho camino por recorrer en la vida y yo Yo le espero digo una nunca cosa, tener que yo voté en escoger. blanco Yo y este también. es el momento de decir que en esa circunstancia yo no volvería a votar en blanco, votaría contra Uribe. ¿Usted votaría por Uribe? No he votado por Uribe y no voy a votar por Uribe. Y ya he explicado Ok. con respecto a Petro. Y lo que he hecho, como usted votó en blanco, como votó de la calle en blanco, como votó Iván Marulanda en blanco, como votó Y usted se Robledo fue en a ver blanco Ballena. y muchas otras personas. Ahora, la vida nos pone en las circunstancias que nos tiene que poner, pero el objetivo es que nosotros, la persona, y espero ser yo, que representa a esa convergencia, pase a segunda vuelta y gane las elecciones en Colombia. Ese es el objetivo y eso es lo que yo así trabajo. Es que Si me, le quiero recordar lo que pasó en el 2018 y usted me corrige si estoy diciendo alguna imprecisión. a ver, Todos los candidatos llegaron a la primera vuelta después de haber ganado algún tipo de consulta. Usted que tenía la posibilidad de ir a consulta con Claudia López por los Verdes, con Jorge Enrique Robledo por el Polo, decidió que no debía haber consulta, sino que ese proceso debía ser más bien una adhesión a usted porque no debía haber consulta. Después de eso, existía la posibilidad de que usted se aliara con Humberto de la Calle. La suma de los votos suyos, los que sacó en primera vuelta, más los que sacó Humberto de la Calle, que fueron muchos menos, habría sido suficientes para que usted pasara a segunda vuelta. Pero usted dijo que usted no se unía con de la Calle porque no quería echarse encima el Partido Liberal, el bacalao de Gaviria, no sé qué, y entonces no se juntó con de la Calle. Y llegó solo, y solo quedó de tercero en una carrera en donde solo clasificaban 2. ¿Usted piensa que se cometió errores en eso, sí o no? ¿O los Ballena? los errores están en la descripción que estás haciendo, A ver, Daniel. ¿cómo Es fue? una cadena de errores, para usar una expresión que está de moda, por lo menos unos poquitos días, ¿sí? Primer error, yo decidí, yo, todopoderoso, porque a Claudia López y a Jorge Robledo, el Polo Democrático y la Alianza Verde, y yo les dije, a mí tienen que adherir. Eso es un error.
¿Usted cree que es así? ¿Usted cree que es tan sencillo con Claudia López que yo me siento y le diga, es así, Jorge Robledo, es así, y me tienen que adherir a mí, me tienen que ungir? Falso. Eso no es correcto. Esto es parte de una discusión. Entonces hubo una consulta, pero no supimos. Perdón. Hubo una alianza que construimos nosotros. Pero, pues, yo no soy el ser todopoderoso que está describiendo que dice, conmigo y ustedes tienen que hacer lo que yo diga. Nada más lejano a la realidad. Muchas discusiones acerca de lo que estaba ocurriendo y la forma como trabajamos. Primera Muchas observación. discusiones, pero Y no una consulta abierta. no fue una consulta abierta. Pero eso no quiere decir que yo dije que tenía que ser yo, porque eso es falso y es un error, y hay unas discusiones y discusiones políticas, pero déjeme reiterar, pues no estamos hablando aquí pues de una, no voy a usar una expresión porque ahora puede ser malentendida, pero unas personas indefensas, ingenuas, que llegué yo, todopoderoso, y les dije, pues es esto. No, eso era parte de una serie de discusiones que se dieron, y de hecho, en las elecciones para el Congreso de la República en el 2018, el desempeño de la Alianza Verde y el Polo Democrático fue extraordinario. Y nosotros sí hicimos una coalición, y la coalición fue construida durante todo un año, y escribimos un programa de gobierno donde cada línea fue discutida. Usted no se imagina cómo es discutir con Robledo. Listo, pero no hubo consulta abierta. Hablemos No de, hubo de lo de la calle. Bueno, entonces, El primer Pero error, candidato frustrado. pongámoslo a un lado. Segundo, entonces, de la calle, él con Juan Fernando Cristo tuvieron una consulta que fue bastante criticada por el costo en noviembre del año 2017, ¿sí? Y escogieron a Humberto de la Calle como el candidato del Partido Liberal. Yo me reuní después con Humberto de la Calle. Como todo esto, pues se vuelve parte del espectáculo de la política, nos tomamos un tinto y hablando con él, discutimos, conversamos, con quien tengo además muy buena relación y sigo teniendo muy buena relación, y en ese momento hablamos de cómo unirnos, y el señor Humberto de la Calle no podía unirse y trabajar nosotros en conjunto. Pero eso no era que yo estuviera diciendo por allá, usted sí, usted no, eso es una imagen, es una caricatura. No, ¿sí? pero usted sí dijo Que no que es tenía correcto. presiones sobre Gaviria y sobre la maquinaria clientelista liberal. O sea, eso no me lo soñé yo. No, no, eso no lo soñó. Entonces, Yo no era sé que en qué usted se sueño. sentía de la calle, pero sin el Partido Liberal. Y es que Estábamos lo que hablando con pasa es que en la Humberto de la... política uno se alía con la gente, o sea, le venden la casa con goteras. No es que uno diga, no, yo solo me alío con los que piensan igualito a mí, porque esos que piensan igualito a mí ya están conmigo desde el comienzo. No, y así, yo entiendo la imagen de las goteras y la entiendo perfectamente, pero no se Goteras corresponde es Gaviria. con este caso particular Goteras de con lo que qué, estamos Gaviria. discutiendo nosotros. las goteras, las Pero machas. además eso no, pero recuerden que estábamos en una Le van a mandar coalición. otra carta a usted si sigue con eso. ¿A usted, a usted o a ti? Me, me gané mi carta otra vez. No, una segunda carta, eso ya es pena sustituta, da para pena sustituta. Señor, entonces Qué vuelvan a pena, refrescar adelante. la memoria, doctor Fajardo. Entonces, recuerden que yo era el candidato de una coalición. O sea, es que esta imagen que está presentando Daniel es que aquí está el señor Fajardo y él va decidiendo quiénes sí, quiénes no, cómo actúan y cómo no actúan y qué es lo que se debe hacer. Y eso no es correcto. Eso no es correcto. Y por supuesto, le vuelvo y le explico, pues la coalición que nosotros hicimos fue, por ejemplo, con Jorge Robledo, con quien precisamente había sido contradictor político en la alcaldía y en la gobernación de Antioquia con las personas que trabajaban con Jorge Robledo. Y fuimos capaces de sentarnos, discutir, y esto no era pues que yo saliera por ahí por la calle a decir quiénes sí, quiénes no, venga a ver, eso no es así tan sencillo. Sí, Eso doctor sirve para... Fajardo, pero no es correcto, dice usted, pero realmente es una imagen que mucha gente está empezando a tener de No, usted, y es que repele asociarse o aliarse con el petrismo, le pone reparos a asociarse, a aliarse con el de la calle, es decir, esa pureza ética está siendo leída como una arrogancia, por un lado, y por el otro, está dividiendo al antiuribismo para de cara hacia el 2022. Si esto se vuelve un plebiscito de si Uribe sí o no, todavía en el 2022, no sé, con Tomás Uribe de candidato, no hay una manera de que uno pueda convocar que no sea con
conductas como exclusiones que uno puede leer como un gesto de arrogancia por su parte? Pues Daniel, de nuevo, pues yo creo que creo que es equivocado, pero ya que una persona tan destacada como Daniel Samper Ospina hace esa afirmación, pues aquí estoy respondiendo, y estoy respondiendo acerca de todas y cada una de las cosas, y no estoy respondiendo desde ninguna arrogancia, sino estoy respondiendo de acuerdo a nuestras convicciones, y de hecho, en estos momentos, y es público, se ha discutido acerca de la posibilidad de construir una convergencia por fuera de los y hemos tenido conversaciones y eso hace parte de una construcción. Entonces, ese cuento de que yo soy el que decide quién sí, quién no, pues me están dando demasiado poder. Debe ser por eso que me están atacando tanto y por eso es que quieren que yo salga de la campaña, porque la imagen es que yo soy un ser todopoderoso que determina con una cantidad de gente inteligente, capaz, fuerte en todo esto y que yo soy el que les dice. Ahora, yo sí creo, fíjese usted, Daniel, que para hacer una coalición y para hacer una convergencia tiene que haber un acuerdo ético, porque eso no se reduce solamente a un acuerdo programático, si tiene que haber un acuerdo ético con respecto, por ejemplo, a la forma como se tiene que enfrentar la corrupción en este país y unos elementos básicos que le pongan unos principios a la forma de trabajar y actuar en la política. Yo creo en eso. Ahora, pregunte a qué reuniones voy yo, con quiénes voy. Yo soy siempre el que llama a las personas. Por ejemplo, la semana pasada hablé con Ángela María Robledo. Yo la llamé, no hablábamos yo no sé desde hace cuánto tiempo. Y he conversado con muchas personas y seguiré conversando con muchas personas. Pero esa imagen, pues yo creo que es errada, pero por supuesto, pues puedo entender que se pueda pensar con los comentarios que ustedes están haciendo, pues que soy un ser todopoderoso, que lejos de ser todopoderoso, con toda una cantidad de efectos, vulnerabilidades, debilidades, ahora sí, con unas convicciones muy grandes y con una convicción muy profunda acerca de que esta sociedad se puede cambiar y el cambio pasa por un cambio de la política. Daniel Samper Pizano está que se pregunta. Bueno, yo tengo una pregunta que es la última mía y es esta. Antioquia ha sido ejemplo histórico de eficiencia y de pulcritud en sus obras. Los antioqueños tienen el prestigio bien ganado de ser unos grandes trabajadores, además de ser muy vivos para todas las cosas. Las grandes industrias se fundaron allá, después nos salpicaron a los demás, especialmente a Bogotá, se trasladaron muchas de ellas a Bogotá. El metro ha sido un modelo de que ellos sí podían, Antioquia sí podía hacer un metro y lo hizo. La restauración post-traquetos, la restauración de Medellín, después de esa época horrible de los traquetos, ha sido también un modelo. Ahora bien, Hidroituango, con todo ese horror en todo sentido, desde el punto de vista de las ciencias naturales, desde el punto de vista de las ciencias económicas, ¿no cree usted que ese va a ser una especie de Waterloo del gran prestigio antioqueño de eficiencia y compromiso ético con las obras? Pues puso la palabra ética ahí y yo estoy respondiendo y es parte de actuar de manera ética, es responder con transparencia y todos tienen que responder. Sin duda es un fracaso. Es un fracaso y afecta, por supuesto, a la sociedad antioqueña, porque lo que conversamos ya anteriormente con respecto al valor de EPM en la cultura de Antioquia y lo que ha significado como orgullo, y es un fracaso. Pero al mismo tiempo va a ser una buena oportunidad para repensar el liderazgo antioqueño, para repensar cuál es la forma como la sociedad antioqueña está evolucionando, qué se necesita para que esto no vuelva a ocurrir y asumir una responsabilidad que es dolorosa, pero que es necesaria y que se conozca, como les he dicho anteriormente, toda la verdad. Pero es una oportunidad para pensar acerca de Antioquia, para pensar qué tipo de liderazgos tienen, en qué dirección se está moviendo la sociedad y es una buena observación. Ahora, yo creo que es un punto de inflexión, no es un Waterloo. Una cosa, vamos a plantear una situación. Supongamos que usted es capaz de superar el enorme desafío que están significando estos cuestionamientos por su papel en Hidroituango y que finalmente logra consolidarse su candidatura para una consulta y que usted termina ganando esa consulta y que además logra pasar a una segunda vuelta. El candidato de Uribe contra usted. ¿Usted qué pensaría que debería hacer Gustavo Petro en ese momento, si la opción fuera entre usted y el candidato de Uribe? Mire que hay unas cosas relativamente sencillas. El señor Gustavo Petro hará lo que su conciencia le diga y la calidad de su conciencia, pues ustedes la juzgarán. No, eso lo entiendo, claro que sí,
pero usted, ¿qué esperaría que él hiciera? ¿Qué pasaría si Petro dice, no, yo recomiendo votar en blanco? Es su decisión. Como yo tomé la decisión de votar en blanco en el 2018, después de la primera vuelta, y la tomé conscientemente y escribí una nota a mano donde dije por qué votaba en blanco. Y lo hice como un acto de coherencia con todo lo que yo había hecho dentro de la campaña y lo que representaba. Y nunca pretendí que fuera más allá de una opinión de un individuo. Yo no hice campaña para que hubiera voto en blanco, y Claudia López y Antanas Mocos, que hacían parte de nuestro grupo, votaron por él. Como les digo, Robledo e Iván Marulanda votaron en blanco, y eso fue una decisión individual en ese momento, y que cada persona tomara la decisión que consideraba correcta. Yo no hice campaña por el voto en blanco y fui respetuoso, pero quienes tenemos una responsabilidad como líderes, pues yo la ejercí en ese momento de esa forma. Y desde ese día hasta el día de hoy he recibido todo tipo de insultos en toda la forma posible. No hay más agresiones, no hay más acusaciones de las que yo he recibido por haber votado en blanco. Y aquí estoy respondiendo y estoy diciendo por qué voté en blanco. Y ya, eso es. Y respondo por lo que yo he hecho en Hidroituango y en el voto en blanco y en la coalición y todas esas cosas, con mucho gusto además. Hay un tema que uno percibe, que es que tanto Petro como usted piensan que si llegan a esa carrera final, los votos del otro van a venir automáticamente a reforzarlos, porque ni usted ni Petro pueden ganar solos frente al candidato al uribismo. Necesitan el voto de cada uno, pero no quieren someterse al trámite de pedirlo. Piensan que se los van a dar automáticamente, y eso no pasa ni en la guerra ni en el amor. Hay que siempre someterse a pedir lo que uno quiere. Usted no está dispuesto nunca a hacer ningún tipo de coalición ni de entendimiento entre primera y segunda vuelta con Gustavo Petro. Si el candidato es él o si el candidato es usted. En la misma pregunta que ya me hiciste anteriormente, por otro lado, y yo ya he dicho que yo en esos términos no pienso y no actúo desde esa perspectiva. Falta mucho camino por recorrer, faltan muchas cosas por pasar en este camino, que además sea esta la oportunidad de decir, bueno, aquí estamos hablando en el marco de este programa, pero la cantidad de gente que hay sufriendo hoy en Colombia, la cantidad de problemas que tiene nuestro país en este momento, y se ha desatado una carrera política, y entonces la ciudadanía va a ver, ya hay unos políticos ya peleando por el 2022, estas personas, con todo el que está sufriendo, la gran cantidad de personas que están por fuera de este tipo de discusiones, pero pues yo sí, eso no pasa porque el gobierno es irrelevante. Cuando el gobierno no importa, las contiendas políticas empiezan antes. Cecilia Orozco. Lo que pasa es que el sufrimiento de la gente no es irrelevante, y el sufrimiento de la gente es día a día, y eso es parte de quienes tenemos responsabilidades políticas y públicas. Pero es que el sufrimiento de la gente está directamente relacionado con los gobernantes que tenemos, y los gobernantes que tenemos son el resultado de unas decisiones que se tomaron mal, sin lugar a dudas. Unas decisiones que yo no hubiera tomado nunca, por supuesto, y estoy de acuerdo. Sí, pero digamos, usted admite algo de responsabilidad en el hecho de desempleo. Sí, usted admite algo de responsabilidad en el hecho de que Iván Duque esté ocupando hoy la presidencia de Colombia. ¿Responsabilidad yo? Sí. Yo voté en blanco y expliqué por qué voté en blanco y por qué no voté por él. En blanco, pero lo que pasa es que usted era un candidato presidencial. Yo soy un pobre reportero. Como candidato presidencial fui coherente y respetuoso, y dentro de la coalición de la que yo fui candidato, unas personas votaron por él y otras personas votamos en blanco. Esa es una responsabilidad política, es una actuación. El hecho de que el gobierno de Iván Duque sea un gobierno, como usted lo califica, que estoy de acuerdo, es otra condición que se tiene que mirar en la sociedad colombiana, y se tiene que mirar por quién se vota, y por eso he dicho que en el 2022 el Centro Democrático no va a continuar en el poder,
y la convicción y todo lo que estamos trabajando es para que una alternativa por fuera de los extremos, construyendo una convergencia, que eventualmente lleguemos a una consulta, sea la que lidera al país. Ahí vamos, todavía falta mucho camino por recorrer y eso es lo que yo pienso y yo he asumido todas las responsabilidades. Pues imagínense la responsabilidad que he asumido, que desde ese día hasta el día de hoy, y yo no sé cuántos insultos habrán pasado por esta entrevista, he asumido todos esos insultos, todas esas agresiones y he actuado en consecuencia. Además, he señalado que una forma de la política donde al diferente hay que destruirlo y no se puede hacer capaz de tratar al diferente de una manera, va en contravía de la construcción de la paz en nuestro país. Que esa forma violenta, la mentira como elemento recurrente para enfrentar al contrario, es un costo altísimo para una sociedad llena de heridas como es la sociedad colombiana. Y que esa política de la rabia, del resentimiento, de la agresión, de la mentira, el todo vale con tal de descalificar a una persona, es pésima para nuestra sociedad colombiana. Y la historia nos ha mostrado que muchas veces que ha ocurrido esto se termina en una violencia física y nosotros tenemos que superar esa violencia y la superaremos, espero yo, tener la oportunidad de liderar una construcción política distinta que sea capaz de hacer esa construcción. Eso es lo que yo creo, eso es. Esas son unas palabras muy sabias. Hay que respetar al diferente, hay que incluir al diferente, hay que saber cómo tratar al diferente. Doctor Fajardo, el diferente es Petro. Sí. Ajá, y entonces... Y usted mire cómo me comporto yo con Petro y de qué manera actúo, y yo actúo de una forma, Daniel, que es, se la puedo explicar con una frase: trata a los demás como quisiera que te trataran a ti. Y el señor Petro me ha agredido en todas las formas posibles, todos los epítetos, todos los calificativos. Pues ya leyó los de hoy con Hidroituango, ¿sí? Y yo creo que una persona con esa condición no puede construir la paz en este país, que precisamente tiene que ir contra el todo vale y aprender a respetar a los diferentes. Eso hace parte de lo que yo pienso, esa es mi convicción profunda, ¿sí? Acerca de lo que necesita la sociedad colombiana. Esta es una sociedad llena de heridas y cada expresión de esa naturaleza es una herida. Estoy seguro que hay muchas cosas que podemos estar de acuerdo. Ese nunca será el problema, pero yo creo, y eso es importante entenderlo, que en los países eligen personas y la persona que se elige, sus condiciones, tienen que ver con la forma como se conduce. No es simplemente un programa y cualquiera hágalo, sino las condiciones de quien es elegido. El ejemplo muy grande, que usted lo vivió todo el tiempo en vivo y en directo, con Trump, que para mí es la expresión peor que ha vivido el planeta con respecto a mostrar, a destruir al diferente. La mentira como una forma de actuar es una condición nefasta en Colombia y en los Estados Unidos y en cualquier país que tenga una forma de política de esa naturaleza. ¿Usted también se declara de extremo centro? Yo no me he declarado de ninguna de esas definiciones, ese no es el problema mío. Nosotros vamos a construir una... ¿Qué opina de que Duque diga que él es de extremo centro? Él puede decir ¿Le lo que parece que quiera Duque es de centro? Eso es problema de él. Yo no ando defendiendo a Duque. Yo creo que es un gobierno muy flojo, que no ha estado a la altura de los retos que tenemos nosotros en nuestro país y que lo vamos a cambiar y que se acaba en el 2022 y vamos a pasar una página a un gobierno que será una transición para gobernar de una manera diferente. Ya los calificativos ustedes se los ponen. Doctor Fajardo, hace poquito usted dijo estas declaraciones que fueron polémicas. Eran tantas juntas que me era imposible asistir a todas. No es que yo fuera perezoso. Mucha gente se empezó a preguntar si respondería lo mismo como presidente, que el oficio de ahí pues es muchísimo más grande que el que tuvo antes. Bueno, y más si hereda además la presentación del programa de televisión diaria, digamos, si ese programa se deja, pues ni hablar. ¿No cree que ese exceso de delegación habla mal de un administrador? No, pero yo quiero explicar la frase. El sentido de la frase puede resultar que haya una interpretación como la que usted está haciendo y es un error y no usaría esa frase porque es incorrecta y entonces me equivoqué al utilizar esa expresión. Lo que yo quiero decir en todas estas cosas, y es en términos generales, los gobernantes en cualquier lugar tienen una cantidad de responsabilidades en particular asociadas con el cargo que representan, que es prácticamente imposible cumplirlas todas, pero no fue una frase afortunada y me da pena haberla dicho porque yo siempre me he preocupado por el bienestar de la ciudadanía. Cuando he sido elegido con nuestro equipo, he sido diligente, hemos trabajado con toda la energía, con toda nuestra capacidad, sujetos a errores, por supuesto, eso pues es natural, y entonces esa frase no fue afortunada y me da pena
que haya sido interpretada en esa forma y no la volvería a utilizar. Bueno, Cecilia Orozco hace la última pregunta y nos despedimos para irnos a almorzar con longaniza de Sutamarchán, el doctor Fajardo, con ajiaco, Daniel Samper Pizano, y Gallina de Sáchica. y Daniel Samper Ospina, ¿qué va a almorzar? No, yo voy a arreglar unas goteras primero. Me toca pedir cualquier cosa. Póngase un sombrero. Cecilia y yo vamos a almorzar por Zoom, pero antes la última pregunta. Y a mí me toca con sanduchito en Noticias Zoom. Sí. Bueno, no, una pregunta como para cerrar. La discusión, en las democracias las discusiones todas son válidas, pero a mí me parece que hemos llegado a un exceso de censurar el voto en blanco, que es una opción que en cualquier democracia existe, y de censurar el centro. Últimamente ser de centro está siendo para usted como una carga, porque la mayoría de los insultos en las redes hacia ustedes porque es tibio, porque no toma posiciones, porque no, ni es Uribe, ni es Petro, etcétera, etcétera. ¿Usted está dispuesto a modificar esa posición, digamos, de centro y todo eso que usted ha dicho, ese discurso que ha dicho en este encuentro? Por supuesto que no, Cecilia. Es que el mundo no es Uribe y Petro. Eso es lo que nos quieren hacer creer a nosotros, que en Colombia solamente están Uribe y Petro y que tenemos que tomar un bando. Yo creo que la inmensa mayoría de personas no está en ese dilema ni Uribe ni Petro. Nosotros estamos construyendo una propuesta, ya les he señalado pues con una buena cantidad de detalles, en un sentido de construir una convergencia por fuera de los extremos para liderar la transformación de Colombia. Pero pues yo estoy contento, yo por supuesto que todo esto pues es mortificante, uno sufre, su familia sufre, pasan un montón de cosas dentro de todo esto, pero yo siempre tengo un espíritu limpio, tranquilo, con la convicción de lo que estamos haciendo. Sé que estoy sujeto al escrutinio público, es legítimo y tengo que responder. Nunca he utilizado yo, y nadie lo puede decir, algo que sea una forma del todo vale para agredir a alguien. Y yo creo que eso es lo que necesita Colombia. Ahora ustedes juzgan, aquí ya llevamos cuánto tiempo hablando, yo todavía no tengo hambre, 12:53. Y aquí he respondido todas las preguntas que ustedes me han hecho y este soy yo y espero que les haya gustado y que quienes nos han visto mucho voten por nosotros en las próximas elecciones y ya, eso es todo. Esta es la forma como tenemos que trabajar. Colombia tiene muchas heridas y no será de parte nuestra, de parte mía, que vamos a profundizar esas heridas. Hay que sanarlas y nos falta todavía mucho tiempo. Eso es lo que yo creo. Ahora yo tengo que aprender, una pequeña observación, yo tengo que aprender y yo cambio. Y yo he aprendido cosas y me he estrellado, como me caí de una bicicleta y me tuvieron que reemplazar la cadera porque me caí en una bicicleta, de hecho en la ola verde, enfrentados al de Uribe, que era Juan Manuel Santos, precisamente enfrentados a él, sí, pero yo, por supuesto que tengo que aprender, yo hago un esfuerzo permanentemente. Que ahí Petro votó en blanco, además, o dijo que iba a votar en blanco, por lo menos, que había votado en blanco. Perdón, era un paréntesis. No tengo ni idea por quién votó, pero no importa. Lo que digo es que yo entiendo la naturaleza de la responsabilidad que tengo, entiendo la fragilidad que tiene uno como persona enfrentado a todo esto que está ocurriendo y aprendo. Y por eso digo, vamos a una consulta en el año 2022 y participar en una cantidad de discusiones con personas que probablemente en primera instancia yo no pensaba que me iba a encontrar, pero pues eso es parte de uno también ir entendiendo la naturaleza de esta actividad política, pública y el compromiso con Colombia, que nosotros, pues esa es la responsabilidad que yo tengo y ustedes juzgarán. ¿Puedo colar una última pregunta ya de verdad de cierre? Claro que sí. A ver, pues. Doctor Fajardo, Ay, ¿cuál es el páramo más grande del mundo? ¿Cómo quiere que le conteste? ¿En estilo Daniel Samper Ospina? ¿O le contesto? Como yo aprendo, ¿sí? ¿Cuál es? Entonces es el páramo de Sumapaz. Pero la respuesta que yo di es una muy buena respuesta, porque precisamente no tuvimos tiempo de hablar de nuestra propuesta de empleo de emergencia, ni el tema de la apuesta por la igualdad de género para el desarrollo, las propuestas que tenemos para más adelante, jóvenes, todas esas cosas, pero con todo este mundo digital, por supuesto, cada día, fíjese usted que
ahora que los niños están viviendo esta circunstancia tan extraordinaria que no ha sido bien atendida y que tenemos una cantidad de problemas acumulados, donde no se ha reconocido a maestras y maestros como héroes de todo esto que está pasando, pero ahí está Google, que fue el que le da la respuesta, como busque la junta directiva de PM Fajardo, allá la encuentra, y busque el páramo más alto y va a encontrar que es Sumapaz, y en la junta directiva de PM nunca para el GEA. Perfecto. Muchísimas gracias a Cecilia Orozco por habernos acompañado hoy, al doctor Sergio Fajardo por haber respondido todas las preguntas que le hicimos. Y evidentemente todos nos divertimos. Nos vemos en una semana en Los Danieles. Hasta luego.